Maranata, el Señor viene. 16 de mayo. Los que claman, paz. Venid, dicen. Tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Isaías capítulo 56, verso 12. El mal siervo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir. Mateo 24, 48. No dice que Cristo no vendrá. No se burla de la idea de la segunda venida, pero en su corazón y por sus acciones y palabras, declara que la venida de su Señor tarda. Destierra del ánimo ajeno la convicción de que el Señor va a venir prestamente. Su influencia induce a los hombres a una demora presuntuosa y negligente. Los confirma en su mundanalidad y estupor. Las pasiones terrenales y los pensamientos corruptos se posesionan de su mente. El mal siervo come y bebe con los borrachos y se une con el mundo en la búsqueda de placeres. Hiere a sus consiervos acusando y condenando a los que son fieles a su maestro. El advenimiento de Cristo sorprenderá a los falsos maestros. Están diciendo paz y seguridad. Como los sacerdotes y doctores antes de la caída de Jerusalén, esperan que la Iglesia disfrute de prosperidad terrenal y gloria. Interpretan las señales de los tiempos como indicios de esto. Pero, ¿qué dice la palabra inspirada? Vendrá sobre ellos destrucción repentina. Primera de Tesalonicenses 5:3. Los hombres están postergando la venida del Señor. Se burlan de las amonestaciones. Orgullosamente se jactan diciendo, todas las cosas permanecen así como desde el principio. Segunda de Pedro 3:4. ¿Será el día de mañana como este o mucho más excelente? Isaías 56:12. Nos hundiremos aún más en el amor a los deleites. Pero Cristo dice, he aquí, yo vengo como ladrón. Apocalipsis 16:15. En el mismo tiempo en que el mundo pregunta con desprecio, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Se están cumpliendo las señales. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 4. Mientras claman paz y seguridad, se acerca la destrucción repentina. Primera de Tesalonicenses 5:3. Cuando el escarnecedor, el que rechaza la verdad, se ha vuelto presuntuoso, cuando la rutina del trabajo en las diversas formas de ganar dinero se lleva a cabo sin consideración a los principios, cuando los estudiantes procuran ávidamente conocerlo todo, menos la Biblia, Cristo viene como ladrón. Maranata, el Señor viene. 17 de mayo. Escenas, sonidos y crímenes. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Salmo 101, versos 3 y 4. Vuestros hijos han de hacer frente a tentaciones a cada paso que den hacia adelante. Les resulta imposible evitar el trato con malas compañías. Ven espectáculos, oyen sonidos y están sujetos a influencias que tienden a desmoralizarlos y que a menos que estén cabalmente guardados, lograrán imperceptiblemente, pero seguramente, corromperles el corazón y deformar su carácter. Algunos padres y madres son tan indiferentes y descuidados que consideran como cosa sin importancia el que sus hijos asistan a una escuela de la iglesia o a una escuela pública. Dicen, estamos en el mundo y no podemos salir de él. Sin embargo, padres, podemos salir bastante del mundo si queremos. Podemos evitar que nuestros ojos vean muchos de los males que tan rápidamente se multiplican en estos postreros días, y que nuestros oídos oigan tanto de lo impío y criminal que se propala. Para la inteligencia activa de niños y jóvenes, las escenas descritas en fantásticas revelaciones del porvenir son realidades.
al predecirse revoluciones y descubrirse toda clase de procedimientos encaminados a acabar con las vallas de la ley y del dominio de sí mismo, muchos concluyen, por adoptar el espíritu de estas representaciones, son inducidos a cometer crímenes aún peores, si ello es posible, que los narrados tan vívidamente por los escritores. Con tales influencias, la sociedad está en vías de desmoralizarse. Las semillas de la licencia son sembradas a manos llenas. Nadie debe sorprenderse de que de ello resulte tan abundante cosecha de crímenes. Decid con firmeza, no quiero perder un tiempo precioso leyendo lo que no me reportará ningún provecho y que solo puede impedirme ser útil a los demás. Quiero consagrar mi tiempo y mis pensamientos a hacerme capaz de servir a Dios. Quiero apartar los ojos de las cosas frívolas y pecaminosas. Mis oídos pertenecen al Señor, y no quiero escuchar los raciocinios sutiles del enemigo. Mi voz no quedará en ninguna manera a la disposición de una voluntad que no esté bajo la influencia del Espíritu de Dios. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y emplearé todas las facultades de mi ser para perseguir un noble fin. Maranata, el Señor viene. 18 de mayo. Espiritismo y revolución. Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Lucas 10:27. ¿Cuáles son las esperanzas que debe arrostrar la juventud al salir al mundo para hacer frente a sus tentaciones a pecar? La pasión por ganar dinero, divertirse y satisfacer los sentidos. El afán por el lujo, la ostentación, la extravagancia, el exceso, el fraude, el robo y finalmente la ruina. El espiritismo asegura que los hombres son semidioses no caídos, que cada mente se juzgará a sí misma, que el verdadero conocimiento coloca a los hombres por encima de toda ley, que todos los pecados cometidos son inocentes, porque todo lo que existe es correcto, y que Dios no condena. Pretende que están en el cielo, donde son exaltados los seres humanos más viles. Así declara a todos los hombres: nada importa lo que hagáis, vivid como os plazca, el cielo es vuestro hogar. Multitudes llegan así a creer que el deseo constituye la ley suprema, que la licencia es libertad y que el hombre es responsable solamente ante sí mismo. Si se proporciona semejante enseñanza al comienzo mismo de la vida, cuando el impulso es fortísimo y urgentísima la necesidad de dominio propio y pureza, ¿dónde quedan las salvaguardias de la virtud? Al mismo tiempo, la anarquía trata de hacer desaparecer toda ley, no solo divina, sino humana. La centralización de la riqueza y el poder, las vastas combinaciones hechas para el enriquecimiento de unos pocos a expensas de la mayoría, la unión de las clases más pobres para organizar la defensa de sus intereses y derechos, el espíritu de inquietud, desorden y derramamiento de sangre, la propagación mundial de las mismas enseñanzas que produjeron la Revolución Francesa, tienden a envolver al mundo entero en una lucha similar a la que convulsionó a Francia. Estas son las influencias que tienen que afrontar los jóvenes de hoy día. Para permanecer firmes en medio de tales trastornos, es necesario que echen ahora los cimientos del carácter. En todas las generaciones y en todos los países, el verdadero cimiento y el modelo para la edificación del carácter han sido los mismos. La ley divina: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, versos 37 al 39. El gran principio manifestado en el carácter y en la vida de nuestro Salvador es el único cimiento y la única guía seguros. Maranata, el Señor viene. 19 de mayo.
cuidado con las normas humanas. Guardaos de los malos obreros, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Filipenses capítulo 3, versos 2 y 3. Hay quienes necesitan en su corazón el toque del Espíritu Divino. Cuando lo reciban, el mensaje para este tiempo llegará a constituir su principal preocupación. No buscarán normas humanas, cosas nuevas y extrañas. El sábado del cuarto mandamiento es la prueba para este tiempo. El mandamiento de Dios, que ha sido casi universalmente invalidado, es la verdad probatoria para este tiempo. Llegará el tiempo cuando todos los que adoren a Dios se distinguirán por esta señal. Serán reconocidos como siervos de Dios mediante esta señal de lealtad al cielo. Pero todas las normas establecidas por el hombre distraerán la mente de las grandes e importantes doctrinas que constituyen la verdad presente. Es deseo y plan de Satanás introducir entre nosotros a personas capaces de ir a grandes extremos. Hombres de mente estrecha, criticones e incisivos, y muy tenaces para sostener sus propias ideas acerca de lo que significa la verdad. Serán muy exigentes y tratarán de imponer deberes difíciles de cumplir, exagerando muchos asuntos de menor importancia, mientras descuidan los aspectos más sustanciosos de la ley, es a saber, el juicio, la misericordia y el amor de Dios. Debido a la obra realizada por unas pocas personas de esa clase, todo el conjunto de observadores del sábado será considerado fanático. Dios tiene una obra especial para los hombres de experiencia. Deben proteger la causa de Dios. Deben cuidar que la obra de Dios no sea confiada a personas que crean que es su privilegio avanzar de acuerdo con su propio juicio independiente para predicar lo que les plazca, sin que nadie les imparte instrucciones ni les diga qué trabajo hacer. Si permitimos que este espíritu de suficiencia propia se imponga, aunque sea una vez en nuestro medio, no habrá coordinación, ni unidad de espíritu, ni seguridad para la obra, y ésta no crecerá en forma saludable. Cristo oró porque sus seguidores fueran uno, como Él era uno con el Padre. Los que desean que esta oración sea contestada deben tratar de ahogar la más leve tendencia a la división y tratar de mantener el espíritu de unidad y amor entre los hermanos. Maranata, el Señor viene. 20 de mayo. El diablo también puede curar. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro capítulo 5, verso 8. Las falacias de Satanás se están multiplicando hoy en día, y los que se desvían del sendero de la verdad perderán su estabilidad. No teniendo nada en qué anclar, andarán a la deriva de un engaño a otro, impulsados por los vientos de doctrinas extrañas. Satanás ha descendido con gran poder. Muchos serán engañados por sus milagros. Se me ha indicado que diga que en el futuro será necesaria una gran vigilancia. No debe existir la torpeza espiritual en el pueblo de Dios. Los espíritus del mal procuran activamente controlar las mentes humanas. Los hombres están siendo reunidos en atados, listos para ser consumidos por los fuegos de los últimos días. Aquellos que descartan a Cristo y su justicia aceptarán los engaños que están inundando al mundo. Los cristianos deben ser sobrios y vigilantes y resistir firmemente a su adversario el diablo, quien anda como león rugiente en busca de alguien a quien devorar. Habrá personas que, sometidas a la influencia de los espíritus malignos, realizarán milagros. No necesitamos ser engañados. Pronto ocurrirán escenas maravillosas,
con las cuales Satanás estará estrechamente relacionado. La palabra de Dios declara que Satanás obrará milagros, hará enfermar a la gente y después quitará repentinamente de ella su poder satánico. Eso hará que se considere sanados a los enfermos. Estas obras de curación aparente pondrán a prueba a los adventistas. Si aquellos por medio de quienes se realizan curaciones están dispuestos, en vista de estas manifestaciones, a excusar su descuido de la ley de Dios y prosiguen desobedeciendo, aunque tengan poder en todo sentido, tal cosa no significa que posean el gran poder de Dios. Por el contrario, es el poder obrador de milagros del gran engañador. Es un transgresor de la ley moral y utiliza toda artimaña posible para enceguecer a los hombres en cuanto a su verdadero carácter. Se nos ha advertido que en los últimos días obrará con señales y maravillas mentirosas, y continuará esas maravillas hasta que termine el tiempo de gracia, a fin de poder señalarlas como evidencias de que es un ángel de luz y no de las tinieblas. Maranata, el Señor viene. 21 de mayo. Un gran terremoto. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí, hubo un gran terremoto. Apocalipsis capítulo 6, verso 12. No solo predecían las profecías cómo ha de producirse la venida de Cristo y el objeto de ella, sino también las señales que iban a anunciar a los hombres cuándo se acercaría ese acontecimiento. El revelador describe así la primera de las señales que iban a preceder el segundo advenimiento. Hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Apocalipsis capítulo 6, verso 12. Estas señales se vieron antes de principios del siglo XIX. En cumplimiento de esta profecía, en 1755, se sintió el más espantoso terremoto que se haya registrado. Aunque generalmente se lo llama el terremoto de Lisboa, se extendió por la mayor parte de Europa, África y América. Se sintió en Groenlandia, en las Antillas, en la isla de Madeira, en Noruega, en Suecia, en Gran Bretaña e Irlanda. Abarcó por lo menos 10 millones de kilómetros cuadrados. La conmoción fue casi tan violenta en África como en Europa. Gran parte de Argel fue destruida, y a corta distancia de Marruecos, un pueblo de 8 a 10.000 habitantes desapareció en el abismo. Una ola formidable barrió las costas de España y África, sumergiendo ciudades y causando inmensa desolación. Fue en España y Portugal donde la sacudida alcanzó su mayor violencia. Se dice que en Cádiz la oleada llegó a 60 pies de altura, 20 metros. Se calcula que 90.000 personas perdieron la vida en aquel aciago día. ¿Con cuánta frecuencia oímos hablar de terremotos y ciclones, así como de la destrucción producida por incendios e inundaciones, con gran pérdida de vidas y propiedades? Aparentemente estas calamidades son estallidos caprichosos de las fuerzas desorganizadas y desordenadas de la naturaleza, completamente fuera del dominio humano. Pero en todas ellas puede leerse el propósito de Dios. Se cuentan entre los instrumentos por medio de los cuales Él procura despertar en hombres y mujeres un sentido del peligro que corren. Maranata, el Señor viene. 22 de mayo. Señales en los cielos. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Joel capítulo 2, verso 31. En su conversación con los discípulos en el Monte de los Olivos, después de describir
el largo período de prueba por el que debía pasar la Iglesia, es decir, los 1260 años de la persecución papal, acerca de los cuales había prometido que la tribulación sería acortada, el Salvador mencionó en las siguientes palabras ciertos acontecimientos que debían preceder su venida y fijó además el tiempo en que se realizaría el primero de estos. En aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Marcos capítulo 13, verso 24. Los 1260 días o años terminaron en 1798. La persecución había concluido casi por completo desde hacía casi un cuarto de siglo. Después de esta persecución, según las palabras de Cristo, el sol debía oscurecerse. Pues bien, el 19 de mayo de 1780 se cumplió esta profecía. Único, o casi único en su especie, por lo misterioso del hasta ahora inexplicado fenómeno que en él se verificó, fue el día oscuro del 19 de mayo de 1780, inexplicable oscurecimiento de todo el cielo visible y la atmósfera de Nueva Inglaterra. La profunda oscuridad del día fue seguida 1 o 2 horas antes de la caída de la tarde por un aclaramiento parcial del cielo, pues apareció el sol, aunque oscurecido por una neblina negra y densa. Después de la puesta del sol, las nubes volvieron a apiñarse y oscureció muy pronto. La oscuridad de la noche no fue menos extraordinaria y terrorífica que la del día, pues no obstante ser casi tiempo de luna llena, ningún objeto se distinguía sin la ayuda de luz artificial. La descripción de este acontecimiento que han hecho los historiadores no es más que un eco de las palabras del Señor expresadas por el profeta Joel, 2500 años antes de su cumplimiento. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Cristo había mandado a sus discípulos que se fijaran en las señales de su advenimiento y que se alegrasen cuando viesen las pruebas de que se acercaba. Maranata, el Señor viene. 23 de mayo. Caen las estrellas del cielo. Las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mateo 24, verso 29. En 1833 apareció la última de las señales que habían sido anunciadas por el Salvador como precursoras de su segundo advenimiento. Jesús había dicho: «Las estrellas caerán del cielo». Y Juan, al recibir la visión de las escenas que anunciarían el día de Dios, declara en el Apocalipsis: «Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento». Apocalipsis capítulo 6, verso 13. Esta profecía se cumplió de modo sorprendente y pasmoso con la gran lluvia meteórica del 13 de noviembre de 1833. Fue este el más dilatado y admirable espectáculo de estrellas fugaces que se haya registrado, pues sobre todos los Estados Unidos el firmamento entero estuvo entonces durante horas seguidas en conmoción ígnea. No ha ocurrido jamás en este país, desde el tiempo de los primeros colonos, un fenómeno celestial que despertara tan grande admiración en unos, ni tanto terror ni alarma entre otros. Su sublimidad y terrible belleza quedan aún grabadas en el recuerdo de muchos. Jamás cayó lluvia más tupida que esa en que cayeron los meteoros hacia la tierra. Al este, al oeste, al norte y al sur era lo mismo. En una palabra, todo el cielo parecía en conmoción. El espectáculo, tal como está descrito en el diario del profesor Silliman, fue visto por toda la América del Norte. Desde las 2 de la madrugada hasta la plena claridad del día,
todo el cielo estuvo constantemente surcado con una lluvia incesante de cuerpos que brillaban de modo deslumbrador. Así se realizó la última de las señales de su venida, acerca de las cuales Jesús había dicho a sus discípulos: Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Mateo capítulo 24, verso 33. Después de estas señales, Juan vio que el gran acontecimiento que debía seguir consistía en que el cielo desaparecería como un libro cuando es arrollado, mientras que la tierra era sacudida, las montañas y las islas eran movidas de sus lugares, y los impíos, aterrorizados, trataban de esconderse de la presencia del Hijo del Hombre. Pero el día y la hora de su venida, Cristo no los ha revelado. El tiempo exacto de la segunda venida del Hijo del Hombre es un misterio de Dios. Maranata, el Señor viene. 24 de mayo. El Imperio Otomano en la profecía. Desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Apocalipsis capítulo 9, versos 14 y 15. Tiene significado para nosotros la historia de las naciones que sucesivamente han ocupado el tiempo y lugar asignados, y han dado inconscientemente testimonio de la verdad cuyo significado ignoraban. Dios ha asignado un lugar en su gran plan a toda nación y a todo individuo de hoy día. Hoy los hombres y las naciones son medidos por el nivel que tiene en la mano aquel que no se equivoca. Todos deciden su destino por su propia elección, y Dios dirige todo para la ejecución de sus propósitos. Todo lo que la profecía anunció que sucedería hasta el presente ha sido registrado en las páginas de la historia, y podemos estar seguros de que todo lo que vendrá aún se cumplirá en su orden. En 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. 2 años antes, Josías Litch, uno de los principales ministros que predicaban el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo 9 del Apocalipsis, que predecía la caída del Imperio Otomano. Según sus cálculos, esa potencia sería derribada en el año 1840 después de Cristo, durante el mes de agosto. Y pocos días antes de su cumplimiento escribió: admitiendo que el primer período de 150 años se haya cumplido exactamente antes de que Deacoses subiera al trono con permiso de los turcos, y que los 391 años y 15 días comenzaran al terminar el primer período, terminarán el 11 de agosto de 1840, día en que puede anticiparse que el poder otomano en Constantinopla será quebrantado. Y esto es lo que creo que va a confirmarse. En la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó, por medio de sus embajadores, la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Maranata, el Señor viene. 25 de mayo. Baja moralidad. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Efesios capítulo 5, verso 3. Existe hoy una alarmante trivialidad en la conversación que muestra un bajo estado de pensamiento y de moralidad. La verdadera dignidad de carácter es muy rara. La verdadera modestia y reserva se ven raramente. Hay unos pocos que son puros y no están contaminados. Los pensamientos contaminados albergados llegan a ser hábito y el alma queda desfigurada y contaminada.
una vez cometida una mala acción, queda una mancha que no la puede quitar sino la sangre de Cristo. Y si el hábito no es rechazado con firme determinación, el alma se corrompe y las corrientes que fluyen de esta fuente corrompida contaminarán a otros. Hay hombres y mujeres que invitan a la tentación. Se ponen en situaciones en las cuales serán tentados, donde no podrán evitarlo al colocarse en compañías objetables. La mejor manera de estar a salvo del pecado es actuar con la debida consideración en todo tiempo y bajo todas las circunstancias. Nunca actuar impulsivamente. Actúa con el temor de Dios siempre delante de ti y estarás seguro de actuar correctamente. Los peligros morales a los cuales todos, viejos y jóvenes, están expuestos, aumentan cada día. El desorden moral, que nosotros llamamos depravación, halla amplio campo propicio, y se ejerce una vil influencia sensual diabólica por hombres, mujeres y jóvenes que dicen ser cristianos. Los que han aprendido la verdad y no tienen obras correspondientes a su profesión de fe, están sujetos a las tentaciones de Satanás. Harán frente al peligro a cada paso que den. Son puestos en contacto con el mal, ven escenas, oyen sonidos que despiertan sus pasiones incontroladas. Están sujetos a influencias que los llevan a elegir el mal antes que el bien, porque no son puros de corazón. Todos debemos aprender la lección de qué poder hay en un buen carácter. No hay una preparación que necesitemos tanto ahora como la preparación de jóvenes y señoritas para que tengan rectitud moral y para que limpien su alma de cada mancha de contaminación moral. Maranata, el Señor viene. 26 de mayo. El fanatismo y el don de lenguas. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Primera de Corintios capítulo 14 versos 32 y 33. Un espíritu de fanatismo ha regido cierta clase de observadores del sábado, del este de los Estados Unidos. Han bebido tan solo pocos sorbos de la fuente de verdad, y no conocen el espíritu del mensaje del tercer ángel. Nada puede hacerse para esta clase hasta que corrija sus opiniones fanáticas. Algunas de esas personas tienen manifestaciones de lo que llaman dones y dicen que el Señor las ha colocado en la iglesia. Hablan en una jerigonza incomprensible que llaman lengua desconocida y que lo es no solo para los hombres, sino para el Señor y todo el cielo. Estos dones son fabricados por hombres y mujeres, ayudados por el gran engañador. El fanatismo, la falsa agitación, el falso hablar en lenguas y los servicios ruidosos han sido considerados dones que Dios ha colocado en la iglesia. Algunos han sido engañados. El fruto de todo esto no ha sido bueno. Por sus frutos los conoceréis. Mateo capítulo 7, verso 16. Son muchos los espíritus inquietos que no quieren someterse a la disciplina, el sistema y el orden. Piensan que sus libertades quedarían cercenadas si pusieran a un lado su propio juicio y se sometiesen al de personas de experiencia. La obra de Dios no progresará a menos que los hermanos decidan someterse al orden y expulsar de las reuniones el espíritu temerario y desordenado del fanatismo. Las impresiones y los sentimientos no son evidencia segura de que una persona es conducida por el Señor. Satanás creará sentimientos e impresiones si no se sospecha de él. Estas cosas no son una guía segura. Todos deben familiarizarse cabalmente con las evidencias de nuestra fe, y el gran objeto de su estudio debe ser cómo adornar la profesión de fe con frutos dignos de la gloria de Dios. Debe refrenarse un espíritu trivial, temerario y bromista. No es evidencia de los efectos de la gracia de Dios sobre el corazón que las personas hablen y oren con talento en la reunión, y luego,
cuando han salido de ella, se entreguen a una conversación y conducta grosera y descuidada. La verdad de Dios no degradará nunca al que la reciba, sino que lo elevará, refinará su gusto, santificará su juicio y lo perfeccionará para que pueda estar en compañía de los ángeles puros y santos en el reino de Dios. Maranata, el Señor viene. 27 de mayo. Probad todas las cosas. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo capítulo 7, verso 15. En la obra a la que mi esposo y yo fuimos llamados por disposición de Dios, aún desde el mismo comienzo en 1843 y 1844, el Señor ha llevado a cabo sus planes mediante sus instrumentos vivientes. Las sendas falsas nos han sido señaladas con tanta frecuencia y los caminos verdaderos y seguros han sido definidos tan claramente en todas las empresas relacionadas con la obra que se nos ha confiado, que puedo decir con certeza que no ignoro los artificios de Satanás, ni tampoco los caminos y las obras de Dios. Hemos tenido que imponer intenso ejercicio a las facultades de la mente y hemos debido confiar en la sabiduría procedente de Dios en la dirección de nuestras investigaciones, cuando hemos tenido que repasar las diferentes teorías que se nos han presentado, y hemos tenido que justipreciar sus méritos y sus defectos a la luz brillante de la palabra de Dios y de las cosas que Dios me ha revelado por medio de su palabra y de los testimonios, para no ser engañados ni engañar a otros. Muchos años de laboriosa experiencia en relación con la obra de Dios me han familiarizado con toda clase de movimientos espurios. Muchas veces el siguiente mensaje me ha enviado a diferentes lugares. Tengo una obra que tú debes hacer en ese lugar. Yo estaré contigo. Cuando llegó el momento debido, el Señor me dio un mensaje para quienes tenían sueños y visiones falsos. Y yo, mediante la fortaleza de Cristo, di mi testimonio como el Señor me había indicado. Durante los 45 años pasados, he tenido que hacer frente a las pretensiones de quienes afirmaban haber recibido de parte de Dios mensajes de reproche destinados a otros. Esta fase del fanatismo religioso ha surgido una vez tras otra desde 1844. Satanás ha trabajado en muchas formas para afirmar el error. Algunas de las cosas anticipadas en esas visiones se cumplieron, pero muchas otras concernientes al tiempo de la venida de Cristo, el fin del tiempo de gracia y los acontecimientos que debían ocurrir, resultaron completamente falsas. Mirad, pues, cómo oís. Lucas 8:18. Es la amonestación de Cristo. Examinadlo todo. Primera Tesalonicenses 5:21. Este es el consejo de Dios. ¿Le prestaremos atención? Maranata, el Señor viene. 28 de mayo. Falsificaciones. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías capítulo 8, verso 20. Al pueblo de Dios se le indica que busque en las Sagradas Escrituras su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos. Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. En ocasión de cada avivamiento de la obra de Dios, el príncipe del mal actúa con mayor energía. En la actualidad, está haciendo esfuerzos desesperados, preparándose para la lucha final contra Cristo y sus discípulos. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. La falsificación se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlas sin el auxilio de las Santas Escrituras.
Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración, de todo milagro. Quien haga de la operación de milagros la prueba de su fe, encontrará que Satanás puede, mediante una variedad de engaños, realizar maravillas que pasarán por milagros genuinos. Satanás es un obrero astuto e introducirá engaños sutiles a fin de oscurecer y confundir la mente y desarraigar las doctrinas de la salvación. Aquellos que no acepten la palabra de Dios literalmente caerán en esa trampa. Los malos ángeles nos siguen en todo momento. Ellos asumen nuevas posiciones y obran maravillas y milagros ante nuestros ojos. Algunos estarán tentados a recibir estos prodigios como provenientes de Dios. Habrá enfermos que sanarán delante de nosotros. Se realizarán milagros ante nuestra vista. ¿Estamos preparados para la prueba que nos aguarda cuando se manifiesten más plenamente los milagros mentirosos de Satanás? ¿No serán entrampadas y apresadas muchas almas? Al apartarse de los claros preceptos y mandamientos de Dios, y al prestar oído a las fábulas, la mente de muchos se está preparando para aceptar estos prodigios mentirosos. Todos debemos procurar armarnos ahora para la contienda en la cual pronto deberemos empeñarnos. La fe en la palabra de Dios, estudiada con oración y puesta en práctica, será nuestro escudo contra el poder de Satanás y nos hará vencedores por la sangre de Cristo. Maranata, el Señor viene. 29 de mayo. Cuidado con los que causan división. Imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Lucas 17:1. Dios está sacando a un pueblo y preparándolo para que se destaque por su unidad. Hable las mismas cosas y cumpla así la oración de Cristo en favor de sus discípulos. Continuamente surgen grupitos de personas que creen que Dios está únicamente con los muy pocos y muy dispersos. La influencia de los tales tiende a derribar y dispersar lo que edifican los siervos de Dios. Los que, de acuerdo con la palabra de Dios, están haciendo todo esfuerzo para unirse, que están establecidos en el mensaje del tercer ángel, son considerados sospechosos, por la razón de que están extendiendo sus labores y ganando almas para la verdad. Se los considera mundanos porque ejercen influencias sobre el mundo. Se levanta otro aseverando ser conducido por Dios y presenta la doctrina de que los impíos no resucitarán. Otro alberga opiniones erróneas acerca de la edad futura. Todos quieren plena libertad religiosa y cada uno actúa independientemente de los demás. Y sin embargo, aseveran que Dios obra especialmente entre ellos. Esta gente no es cuerda. Está arrebatada por una falsa excitación y sabemos que no tiene la verdad. Ojalá que se reformen o renuncien al sábado. En tal caso no estorbarían el camino de los incrédulos. Dios está airado con los que siguen una conducta que nos hace odiar por el mundo. Si a un creyente se le odia por sus buenas obras y por seguir a Cristo, tendrá recompensa. Pero si se le odia porque no se conduce en forma que inspire amor, o por sus modales incultos, porque hace de la verdad un motivo de disputa con sus vecinos, y hace del sábado una molestia para ellos, es una piedra de tropiezo para los pecadores, un oprobio para la verdad sagrada, y a menos que se arrepienta, sería mejor que se ate una piedra de molino al cuello y se arrojase al mar. Maranata, el Señor viene. 30 de mayo. Resultado de las falsas visiones. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mateo capítulo 7, versos 19 y 20. Varios que viven aún son escépticos. No tienen fe en los dones de la Iglesia, ni fe en la verdad, ni ninguna religión.
se me mostró que tal era el resultado seguro de las visiones espurias. Satanás está procurando decididamente introducir lo espurio para apartar de la verdad. El último engaño de Satanás consistirá en convertir el testimonio del Espíritu de Dios en algo ineficaz. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Proverbios capítulo 29, verso 18. Satanás trabajará ingeniosamente con métodos distintos e instrumentos diferentes para desarraigar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Introducirá visiones engañosas para descarriar, mezclará lo falso con lo verdadero, y con esto fastidiará de tal modo a la gente que ésta tildará de fanático todo aquello que tenga que ver con las visiones. Pero las almas sinceras, al establecer un contraste entre lo falso y lo verdadero, estarán capacitadas para distinguir entre estos términos. Constantemente surgirán situaciones que tenderán a provocar desunión y alejamiento de la verdad. Esta actitud de cuestionar, criticar, denunciar y juzgar a otros no es una evidencia de que la gracia de Cristo mora en el corazón. No produce unidad. Tal obra ha sido llevada a cabo en el pasado por personas que pretendían poseer una luz maravillosa, cuando en realidad estaban profundamente hundidas en el pecado. No hay nada más perjudicial para los intereses del alma, para su pureza, para su verdadera y santa concepción de Dios y de las cosas eternas y sagradas, que escuchar y exaltar constantemente aquello que no es de Dios. Esto envenena el corazón y degrada el entendimiento. La verdad pura puede seguirse hasta su fuente divina, al prestar atención a su influencia elevadora, refinadora y santificadora sobre el carácter del que la recibe. El autor de toda la verdad oró a su Padre, mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Maranata, el Señor viene. 31 de mayo. Alistémonos. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Salmo 69, verso 32. Tenéis el privilegio de estar gozosos en el Señor y de regocijarse en el conocimiento de su gracia sustentadora. Que su amor se posesione de la mente y el corazón. Cuidad de no fatigaros en exceso, de no agobiaros por la inquietud, de no estar deprimidos. Dad un testimonio elevador. Apartad vuestros ojos de lo que es oscuro, de lo que produce desánimo, y contemplad a Jesús, nuestro gran dirigente, bajo cuya supervisión vigilante la causa de la verdad presente, a la cual estamos dando nuestras vidas y todo lo que somos, está destinada a un triunfo glorioso. Dejad que se vea que Jesús mora en el corazón, que sustenta, fortalece y reconforta. Tenéis el privilegio de recibir cada día una abundante medida de su Espíritu Santo y de tener una visión más amplia de la importancia y el alcance del mensaje que estamos proclamando al mundo. El Señor está dispuesto a revelaros cosas maravillosas de su ley. Esperad delante de Él con humildad de corazón. Orad fervorosamente, pidiendo una comprensión de los tiempos en que vivimos, solicitando una concepción más plena de sus propósitos y rogando por una mayor eficacia en la tarea de salvar a las almas. Este no es un tiempo para dedicarlo a las cosas frívolas o a las satisfacciones egoístas. Si los tiempos en que vivimos no logran impresionar de veras nuestras mentes, ¿qué otra cosa podría realizar un impacto en nosotros? Ahora se necesitan hombres de claro entendimiento. Dios pide que los que están dispuestos a dejarse dirigir por el Espíritu Santo señalen el camino hacia una obra de reforma cabal.
Cada alma debería encontrarse ahora en una posición donde manifieste una consagración a Dios más profunda y verdadera que en los años pasados. He quedado profundamente impresionada por ciertas escenas que contemplé durante la noche. Parecía efectuarse un gran movimiento, una obra de reavivamiento en muchos lugares. Nuestro pueblo se alistaba y respondía al llamamiento de Dios. ¿No escucharemos su voz? ¿No aprestaremos nuestras lámparas y obraremos como hombres que esperan la venida del Señor? El tiempo en que vivimos exige que se haga brillar la luz y que se pongan las manos a la obra. Maranata, el Señor viene. 16 de mayo. Los que claman, paz. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Isaías capítulo 56, verso 12. El mal siervo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir. Mateo 24, 48. No dice que Cristo no vendrá. No se burla de la idea de la segunda venida, pero en su corazón y por sus acciones y palabras, declara que la venida de su Señor tarda. Destierra del ánimo ajeno la convicción de que el Señor va a venir prestamente. Su influencia induce a los hombres a una demora presuntuosa y negligente. Los confirma en su mundanalidad y estupor. Las pasiones terrenales y los pensamientos corruptos se posesionan de su mente. El mal siervo come y bebe con los borrachos y se une con el mundo en la búsqueda de placeres. Hiere a sus consiervos acusando y condenando a los que son fieles a su maestro. El advenimiento de Cristo sorprenderá a los falsos maestros. Están diciendo paz y seguridad. Como los sacerdotes y doctores antes de la caída de Jerusalén, esperan que la Iglesia disfrute de prosperidad terrenal y gloria. Interpretan las señales de los tiempos como indicios de esto. Pero, ¿qué dice la palabra inspirada? Vendrá sobre ellos destrucción repentina. Primera de Tesalonicenses 5:3. Los hombres están postergando la venida del Señor. Se burlan de las amonestaciones. Orgullosamente se jactan diciendo, todas las cosas permanecen así como desde el principio. Segunda de Pedro 3:4. ¿Será el día de mañana como este o mucho más excelente? Isaías 56:12. Nos hundiremos aún más en el amor a los deleites. Pero Cristo dice, he aquí, yo vengo como ladrón. Apocalipsis 16:15. En el mismo tiempo en que el mundo pregunta con desprecio, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Se están cumpliendo las señales. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 4. Mientras claman paz y seguridad, se acerca la destrucción repentina. Primera de Tesalonicenses 5:3. Cuando el escarnecedor, el que rechaza la verdad, se ha vuelto presuntuoso, cuando la rutina del trabajo en las diversas formas de ganar dinero se lleva a cabo sin consideración a los principios, cuando los estudiantes procuran ávidamente conocerlo todo, menos la Biblia, Cristo viene como ladrón. Maranata, el Señor viene. 17 de mayo. Escenas, sonidos y crímenes. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Salmo 101, versos 3 y 4. Vuestros hijos han de hacer frente a tentaciones a cada paso que den hacia adelante. Les resulta imposible evitar el trato con malas compañías. Ven espectáculos, oyen sonidos y están sujetos a influencias que tienden a desmoralizarlos y que a menos que estén cabalmente guardados, lograrán imperceptiblemente
pero seguramente corromperles el corazón y deformar su carácter. Algunos padres y madres son tan indiferentes y descuidados que consideran como cosa sin importancia el que sus hijos asistan a una escuela de la iglesia o a una escuela pública. Dicen, estamos en el mundo y no podemos salir de él. Sin embargo, padres, podemos salir bastante del mundo si queremos. Podemos evitar que nuestros ojos vean muchos de los males que tan rápidamente se multiplican en estos postreros días, y que nuestros oídos oigan tanto de lo impío y criminal que se propala. Para la inteligencia activa de niños y jóvenes, las escenas descritas en fantásticas revelaciones del porvenir son realidades. Al predecirse revoluciones y descubrirse toda clase de procedimientos encaminados a acabar con las vallas de la ley y del dominio de sí mismo, muchos concluyen, por adoptar el espíritu de estas representaciones, son inducidos a cometer crímenes aún peores, si ello es posible, que los narrados tan vívidamente por los escritores. Con tales influencias, la sociedad está en vías de desmoralizarse. Las semillas de la licencia son sembradas a manos llenas. Nadie debe sorprenderse de que de ello resulte tan abundante cosecha de crímenes. Decid con firmeza, no quiero perder un tiempo precioso leyendo lo que no me reportará ningún provecho y que solo puede impedirme ser útil a los demás. Quiero consagrar mi tiempo y mis pensamientos a hacerme capaz de servir a Dios. Quiero apartar los ojos de las cosas frívolas y pecaminosas. Mis oídos pertenecen al Señor, y no quiero escuchar los raciocinios sutiles del enemigo. Mi voz no quedará en ninguna manera a la disposición de una voluntad que no esté bajo la influencia del Espíritu de Dios. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y emplearé todas las facultades de mi ser para perseguir un noble fin. Maranata, el Señor viene. 18 de mayo. Espiritismo y revolución. Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Lucas 10:27. ¿Cuáles son las esperanzas que debe arrostrar la juventud al salir al mundo para hacer frente a sus tentaciones a pecar? La pasión por ganar dinero, divertirse y satisfacer los sentidos. El afán por el lujo, la ostentación, la extravagancia, el exceso, el fraude, el robo y finalmente la ruina. El espiritismo asegura que los hombres son semidioses no caídos, que cada mente se juzgará a sí misma, que el verdadero conocimiento coloca a los hombres por encima de toda ley, que todos los pecados cometidos son inocentes, porque todo lo que existe es correcto, y que Dios no condena. Pretende que están en el cielo, donde son exaltados los seres humanos más viles. Así declara a todos los hombres: nada importa lo que hagáis, vivid como os plazca, el cielo es vuestro hogar. Multitudes llegan así a creer que el deseo constituye la ley suprema, que la licencia es libertad y que el hombre es responsable solamente ante sí mismo. Si se proporciona semejante enseñanza al comienzo mismo de la vida, cuando el impulso es fortísimo y urgentísima la necesidad de dominio propio y pureza, ¿dónde quedan las salvaguardias de la virtud? Al mismo tiempo, la anarquía trata de hacer desaparecer toda ley, no solo divina, sino humana. La centralización de la riqueza y el poder, las vastas combinaciones hechas para el enriquecimiento de unos pocos a expensas de la mayoría, la unión de las clases más pobres para organizar la defensa de sus intereses y derechos, el espíritu de inquietud, desorden y derramamiento de sangre, la propagación mundial de las mismas enseñanzas que produjeron la Revolución Francesa, tienden a envolver al mundo entero en una lucha similar a la que convulsionó a Francia. Estas son las influencias que tienen que afrontar los jóvenes de hoy día,
Para permanecer firmes en medio de tales trastornos, es necesario que echen ahora los cimientos del carácter. En todas las generaciones y en todos los países, el verdadero cimiento y el modelo para la edificación del carácter han sido los mismos. La ley divina: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, versos 37 al 39. El gran principio manifestado en el carácter y en la vida de nuestro Salvador es el único cimiento y la única guía seguros. Maranata, el Señor viene. 19 de mayo. Cuidado con las normas humanas. Guardaos de los malos obreros, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Filipenses capítulo 3, versos 2 y 3. Hay quienes necesitan en su corazón el toque del Espíritu Divino. Cuando lo reciban, el mensaje para este tiempo llegará a constituir su principal preocupación. No buscarán normas humanas, cosas nuevas y extrañas. El sábado del cuarto mandamiento es la prueba para este tiempo. El mandamiento de Dios, que ha sido casi universalmente invalidado, es la verdad probatoria para este tiempo. Llegará el tiempo cuando todos los que adoren a Dios se distinguirán por esta señal. Serán reconocidos como siervos de Dios mediante esta señal de lealtad al cielo. Pero todas las normas establecidas por el hombre distraerán la mente de las grandes e importantes doctrinas que constituyen la verdad presente. Es deseo y plan de Satanás introducir entre nosotros a personas capaces de ir a grandes extremos. Hombres de mente estrecha, criticones e incisivos, y muy tenaces para sostener sus propias ideas acerca de lo que significa la verdad. Serán muy exigentes y tratarán de imponer deberes difíciles de cumplir, exagerando muchos asuntos de menor importancia, mientras descuidan los aspectos más sustanciosos de la ley, es a saber, el juicio, la misericordia y el amor de Dios. Debido a la obra realizada por unas pocas personas de esa clase, todo el conjunto de observadores del sábado será considerado fanático. Dios tiene una obra especial para los hombres de experiencia. Deben proteger la causa de Dios. Deben cuidar que la obra de Dios no sea confiada a personas que crean que es su privilegio avanzar de acuerdo con su propio juicio independiente para predicar lo que les plazca, sin que nadie les imparte instrucciones ni les diga qué trabajo hacer. Si permitimos que este espíritu de suficiencia propia se imponga, aunque sea una vez en nuestro medio, no habrá coordinación, ni unidad de espíritu, ni seguridad para la obra, y ésta no crecerá en forma saludable. Cristo oró porque sus seguidores fueran uno, como Él era uno con el Padre. Los que desean que esta oración sea contestada deben tratar de ahogar la más leve tendencia a la división y tratar de mantener el espíritu de unidad y amor entre los hermanos. Maranata, el Señor viene. 20 de mayo. El diablo también puede curar. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro capítulo 5, verso 8. Las falacias de Satanás se están multiplicando hoy en día, y los que se desvían del sendero de la verdad perderán su estabilidad. No teniendo nada en qué anclar, andarán a la deriva de un engaño a otro, impulsados por los vientos de doctrinas extrañas. Satanás ha descendido con gran poder. Muchos serán engañados por sus milagros. Se me ha indicado que diga que en el futuro será necesaria una gran vigilancia,
No debe existir la torpeza espiritual en el pueblo de Dios. Los espíritus del mal procuran activamente controlar las mentes humanas. Los hombres están siendo reunidos en atados, listos para ser consumidos por los fuegos de los últimos días. Aquellos que descartan a Cristo y su justicia aceptarán los engaños que están inundando al mundo. Los cristianos deben ser sobrios y vigilantes y resistir firmemente a su adversario el diablo, quien anda como león rugiente en busca de alguien a quien devorar. Habrá personas que, sometidas a la influencia de los espíritus malignos, realizarán milagros. No necesitamos ser engañados. Pronto ocurrirán escenas maravillosas con las cuales Satanás estará estrechamente relacionado. La palabra de Dios declara que Satanás obrará milagros. Hará enfermar a la gente y después quitará repentinamente de ella su poder satánico. Eso hará que se considere sanados a los enfermos. Estas obras de curación aparente pondrán a prueba a los adventistas. Si aquellos por medio de quienes se realizan curaciones están dispuestos, en vista de estas manifestaciones, a excusar su descuido de la ley de Dios y prosiguen desobedeciendo, aunque tengan poder en todo sentido, tal cosa no significa que posean el gran poder de Dios. Por el contrario, es el poder obrador de milagros del gran engañador. Es un transgresor de la ley moral y utiliza toda artimaña posible para enceguecer a los hombres en cuanto a su verdadero carácter. Se nos ha advertido que en los últimos días obrará con señales y maravillas mentirosas, y continuará esas maravillas hasta que termine el tiempo de gracia, a fin de poder señalarlas como evidencias de que es un ángel de luz y no de las tinieblas. Maranata, el Señor viene. 21 de mayo. Un gran terremoto. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí, hubo un gran terremoto. Apocalipsis capítulo 6, verso 12. No solo predecían las profecías cómo ha de producirse la venida de Cristo y el objeto de ella, sino también las señales que iban a anunciar a los hombres cuándo se acercaría ese acontecimiento. El revelador describe así la primera de las señales que iban a preceder el segundo advenimiento. Hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Apocalipsis capítulo 6, verso 12. Estas señales se vieron antes de principios del siglo XIX. En cumplimiento de esta profecía, en 1755, se sintió el más espantoso terremoto que se haya registrado. Aunque generalmente se lo llama el terremoto de Lisboa, se extendió por la mayor parte de Europa, África y América. Se sintió en Groenlandia, en las Antillas, en la isla de Madeira, en Noruega, en Suecia, en Gran Bretaña e Irlanda. Abarcó por lo menos 10 millones de kilómetros cuadrados. La conmoción fue casi tan violenta en África como en Europa. Gran parte de Argel fue destruida, y a corta distancia de Marruecos, un pueblo de 8 a 10.000 habitantes desapareció en el abismo. Una ola formidable barrió las costas de España y África, sumergiendo ciudades y causando inmensa desolación. Fue en España y Portugal donde la sacudida alcanzó su mayor violencia. Se dice que en Cádiz la oleada llegó a 60 pies de altura, 20 metros. Se calcula que 90.000 personas perdieron la vida en aquel aciago día. ¿Con cuánta frecuencia oímos hablar de terremotos y ciclones, así como de la destrucción producida por incendios e inundaciones, con gran pérdida de vidas y propiedades? Aparentemente estas calamidades son estallidos caprichosos de las fuerzas desorganizadas y desordenadas de la naturaleza,
completamente fuera del dominio humano. Pero en todas ellas puede leerse el propósito de Dios. Se cuentan entre los instrumentos por medio de los cuales Él procura despertar en hombres y mujeres un sentido del peligro que corren. Maranata, el Señor viene. 22 de mayo. Señales en los cielos. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Joel capítulo 2, verso 31. En su conversación con los discípulos en el Monte de los Olivos, después de describir el largo período de prueba por el que debía pasar la Iglesia, es decir, los 1260 años de la persecución papal, acerca de los cuales había prometido que la tribulación sería acortada, el Salvador mencionó en las siguientes palabras ciertos acontecimientos que debían preceder su venida y fijó además el tiempo en que se realizaría el primero de estos. En aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Marcos capítulo 13, verso 24. Los 1260 días o años terminaron en 1798. La persecución había concluido casi por completo desde hacía casi un cuarto de siglo. Después de esta persecución, según las palabras de Cristo, el sol debía oscurecerse. Pues bien, el 19 de mayo de 1780 se cumplió esta profecía. Único, o casi único en su especie, por lo misterioso del hasta ahora inexplicado fenómeno que en él se verificó, fue el día oscuro del 19 de mayo de 1780, inexplicable oscurecimiento de todo el cielo visible y la atmósfera de Nueva Inglaterra. La profunda oscuridad del día fue seguida 1 o 2 horas antes de la caída de la tarde por un aclaramiento parcial del cielo, pues apareció el sol, aunque oscurecido por una neblina negra y densa. Después de la puesta del sol, las nubes volvieron a apiñarse y oscureció muy pronto. La oscuridad de la noche no fue menos extraordinaria y terrorífica que la del día, pues no obstante ser casi tiempo de luna llena, ningún objeto se distinguía sin la ayuda de luz artificial. La descripción de este acontecimiento que han hecho los historiadores no es más que un eco de las palabras del Señor expresadas por el profeta Joel, 2500 años antes de su cumplimiento. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Cristo había mandado a sus discípulos que se fijaran en las señales de su advenimiento y que se alegrasen cuando viesen las pruebas de que se acercaba. Maranata, el Señor viene. 23 de mayo. Caen las estrellas del cielo. Las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mateo 24, verso 29. En 1833 apareció la última de las señales que habían sido anunciadas por el Salvador como precursoras de su segundo advenimiento. Jesús había dicho: «Las estrellas caerán del cielo». Y Juan, al recibir la visión de las escenas que anunciarían el día de Dios, declara en el Apocalipsis: «Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento». Apocalipsis capítulo 6, verso 13. Esta profecía se cumplió de modo sorprendente y pasmoso con la gran lluvia meteórica del 13 de noviembre de 1833. Fue este el más dilatado y admirable espectáculo de estrellas fugaces que se haya registrado, pues sobre todos los Estados Unidos el firmamento entero estuvo entonces durante horas seguidas en conmoción ígnea.
No ha ocurrido jamás en este país, desde el tiempo de los primeros colonos, un fenómeno celestial que despertara tan grande admiración en unos, ni tanto terror ni alarma entre otros. Su sublimidad y terrible belleza quedan aún grabadas en el recuerdo de muchos. Jamás cayó lluvia más tupida que esa en que cayeron los meteoros hacia la tierra. Al este, al oeste, al norte y al sur era lo mismo. En una palabra, todo el cielo parecía en conmoción. El espectáculo, tal como está descrito en el diario del profesor Silliman, fue visto por toda la América del Norte. Desde las 2 de la madrugada hasta la plena claridad del día, todo el cielo estuvo constantemente surcado, con una lluvia incesante de cuerpos que brillaban de modo deslumbrador. Así se realizó la última de las señales de su venida, acerca de las cuales Jesús había dicho a sus discípulos: Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Mateo capítulo 24, verso 33. Después de estas señales, Juan vio que el gran acontecimiento que debía seguir consistía en que el cielo desaparecería como un libro cuando es arrollado, mientras que la tierra era sacudida, las montañas y las islas eran movidas de sus lugares, y los impíos, aterrorizados, trataban de esconderse de la presencia del Hijo del Hombre. Pero el día y la hora de su venida, Cristo no los ha revelado. El tiempo exacto de la segunda venida del Hijo del Hombre es un misterio de Dios. Maranata, el Señor viene. 24 de mayo. El Imperio Otomano en la profecía. Desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Apocalipsis capítulo 9, versos 14 y 15. Tiene significado para nosotros la historia de las naciones que sucesivamente han ocupado el tiempo y lugar asignados, y han dado inconscientemente testimonio de la verdad cuyo significado ignoraban. Dios ha asignado un lugar en su gran plan a toda nación y a todo individuo de hoy día. Hoy los hombres y las naciones son medidos por el nivel que tiene en la mano aquel que no se equivoca. Todos deciden su destino por su propia elección, y Dios dirige todo para la ejecución de sus propósitos. Todo lo que la profecía anunció que sucedería hasta el presente ha sido registrado en las páginas de la historia, y podemos estar seguros de que todo lo que vendrá aún se cumplirá en su orden. En 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. 2 años antes, Josías Litch, uno de los principales ministros que predicaban el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo 9 del Apocalipsis, que predecía la caída del Imperio Otomano. Según sus cálculos, esa potencia sería derribada en el año 1840 después de Cristo, durante el mes de agosto. Y pocos días antes de su cumplimiento escribió: admitiendo que el primer período de 150 años se haya cumplido exactamente antes de que Deacoses subiera al trono con permiso de los turcos, y que los 391 años y 15 días comenzaran al terminar el primer período, terminarán el 11 de agosto de 1840, día en que puede anticiparse que el poder otomano en Constantinopla será quebrantado. Y esto es lo que creo que va a confirmarse. En la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó, por medio de sus embajadores, la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista.
Maranata, el Señor viene. 25 de mayo. Baja moralidad. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Efesios capítulo 5, verso 3. Existe hoy una alarmante trivialidad en la conversación que muestra un bajo estado de pensamiento y de moralidad. La verdadera dignidad de carácter es muy rara. La verdadera modestia y reserva se ven raramente. Hay unos pocos que son puros y no están contaminados. Los pensamientos contaminados albergados llegan a ser hábito y el alma queda desfigurada y contaminada. Una vez cometida una mala acción, queda una mancha que no la puede quitar sino la sangre de Cristo. Y si el hábito no es rechazado con firme determinación, el alma se corrompe y las corrientes que fluyen de esta fuente corrompida contaminarán a otros. Hay hombres y mujeres que invitan a la tentación. Se ponen en situaciones en las cuales serán tentados, donde no podrán evitarlo al colocarse en compañías objetables. La mejor manera de estar a salvo del pecado es actuar con la debida consideración en todo tiempo y bajo todas las circunstancias. Nunca actuar impulsivamente. Actúa con el temor de Dios siempre delante de ti y estarás seguro de actuar correctamente. Los peligros morales a los cuales todos, viejos y jóvenes, están expuestos, aumentan cada día. El desorden moral, que nosotros llamamos depravación, halla amplio campo propicio, y se ejerce una vil influencia sensual diabólica por hombres, mujeres y jóvenes que dicen ser cristianos. Los que han aprendido la verdad y no tienen obras correspondientes a su profesión de fe, están sujetos a las tentaciones de Satanás. Harán frente al peligro a cada paso que den. Son puestos en contacto con el mal, ven escenas, oyen sonidos que despiertan sus pasiones incontroladas. Están sujetos a influencias que los llevan a elegir el mal antes que el bien, porque no son puros de corazón. Todos debemos aprender la lección de qué poder hay en un buen carácter. No hay una preparación que necesitemos tanto ahora como la preparación de jóvenes y señoritas para que tengan rectitud moral y para que limpien su alma de cada mancha de contaminación moral. Maranata, el Señor viene. 26 de mayo. El fanatismo y el don de lenguas. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Primera de Corintios capítulo 14 versos 32 y 33. Un espíritu de fanatismo ha regido cierta clase de observadores del sábado, del este de los Estados Unidos. Han bebido tan solo pocos sorbos de la fuente de verdad, y no conocen el espíritu del mensaje del tercer ángel. Nada puede hacerse para esta clase hasta que corrija sus opiniones fanáticas. Algunas de esas personas tienen manifestaciones de lo que llaman dones y dicen que el Señor las ha colocado en la iglesia. Hablan en una jerigonza incomprensible que llaman lengua desconocida y que lo es no solo para los hombres, sino para el Señor y todo el cielo. Estos dones son fabricados por hombres y mujeres, ayudados por el gran engañador. El fanatismo, la falsa agitación, el falso hablar en lenguas y los servicios ruidosos han sido considerados dones que Dios ha colocado en la iglesia. Algunos han sido engañados. El fruto de todo esto no ha sido bueno. Por sus frutos los conoceréis. Mateo capítulo 7, verso 16. Son muchos los espíritus inquietos que no quieren someterse a la disciplina, el sistema y el orden. Piensan que sus libertades quedarían cercenadas si pusieran a un lado su propio juicio y se sometiesen al de personas de experiencia. La obra de Dios no progresará a menos que los hermanos decidan someterse al orden y expulsar de las reuniones el espíritu temerario y desordenado
del fanatismo. Las impresiones y los sentimientos no son evidencia segura de que una persona es conducida por el Señor. Satanás creará sentimientos e impresiones si no se sospecha de él. Estas cosas no son una guía segura. Todos deben familiarizarse cabalmente con las evidencias de nuestra fe, y el gran objeto de su estudio debe ser cómo adornar la profesión de fe con frutos dignos de la gloria de Dios. Debe refrenarse un espíritu trivial, temerario y bromista. No es evidencia de los efectos de la gracia de Dios sobre el corazón que las personas hablen y oren con talento en la reunión, y luego, cuando han salido de ella, se entreguen a una conversación y conducta grosera y descuidada. La verdad de Dios no degradará nunca al que la reciba, sino que lo elevará, refinará su gusto, santificará su juicio y lo perfeccionará para que pueda estar en compañía de los ángeles puros y santos en el reino de Dios. Maranata, el Señor viene. 27 de mayo. Probad todas las cosas. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo capítulo 7, verso 15. En la obra a la que mi esposo y yo fuimos llamados por disposición de Dios, aún desde el mismo comienzo en 1843 y 1844, el Señor ha llevado a cabo sus planes mediante sus instrumentos vivientes. Las sendas falsas nos han sido señaladas con tanta frecuencia, y los caminos verdaderos y seguros han sido definidos tan claramente en todas las empresas relacionadas con la obra que se nos ha confiado, que puedo decir con certeza que no ignoro los artificios de Satanás, ni tampoco los caminos y las obras de Dios. Hemos tenido que imponer intenso ejercicio a las facultades de la mente, y hemos debido confiar en la sabiduría procedente de Dios en la dirección de nuestras investigaciones, cuando hemos tenido que repasar las diferentes teorías que se nos han presentado, y hemos tenido que justipreciar sus méritos y sus defectos a la luz brillante de la palabra de Dios y de las cosas que Dios me ha revelado por medio de su palabra y de los testimonios, para no ser engañados ni engañar a otros. Muchos años de laboriosa experiencia en relación con la obra de Dios me han familiarizado con toda clase de movimientos espurios. Muchas veces el siguiente mensaje me ha enviado a diferentes lugares. Tengo una obra que tú debes hacer en ese lugar. Yo estaré contigo. Cuando llegó el momento debido, el Señor me dio un mensaje para quienes tenían sueños y visiones falsos. Y yo, mediante la fortaleza de Cristo, di mi testimonio como el Señor me había indicado. Durante los 45 años pasados, he tenido que hacer frente a las pretensiones de quienes afirmaban haber recibido de parte de Dios mensajes de reproche destinados a otros. Esta fase del fanatismo religioso ha surgido una vez tras otra desde 1844. Satanás ha trabajado en muchas formas para afirmar el error. Algunas de las cosas anticipadas en esas visiones se cumplieron, pero muchas otras concernientes al tiempo de la venida de Cristo, el fin del tiempo de gracia y los acontecimientos que debían ocurrir, resultaron completamente falsas. Mirad, pues, cómo oís. Lucas 8:18. Es la amonestación de Cristo. Examinadlo todo. Primera de Tesalonicenses 5:21. Este es el consejo de Dios. ¿Le prestaremos atención? Maranata, el Señor viene. 28 de mayo. Falsificaciones. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías capítulo 8, verso 20. Al pueblo de Dios se le indica que busque en las Sagradas Escrituras su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos.
Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. En ocasión de cada avivamiento de la obra de Dios, el príncipe del mal actúa con mayor energía. En la actualidad, está haciendo esfuerzos desesperados, preparándose para la lucha final contra Cristo y sus discípulos. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. La falsificación se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlas sin el auxilio de las Santas Escrituras. Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración, de todo milagro. Quien haga de la operación de milagros la prueba de su fe, encontrará que Satanás puede, mediante una variedad de engaños, realizar maravillas que pasarán por milagros genuinos. Satanás es un obrero astuto e introducirá engaños sutiles a fin de oscurecer y confundir la mente y desarraigar las doctrinas de la salvación. Aquellos que no acepten la palabra de Dios literalmente caerán en esa trampa. Los malos ángeles nos siguen en todo momento. Ellos asumen nuevas posiciones y obran maravillas y milagros ante nuestros ojos. Algunos estarán tentados a recibir estos prodigios como provenientes de Dios. Habrá enfermos que sanarán delante de nosotros. Se realizarán milagros ante nuestra vista. ¿Estamos preparados para la prueba que nos aguarda cuando se manifiesten más plenamente los milagros mentirosos de Satanás? ¿No serán entrampadas y apresadas muchas almas? Al apartarse de los claros preceptos y mandamientos de Dios y al prestar oído a las fábulas, la mente de muchos se está preparando para aceptar estos prodigios mentirosos. Todos debemos procurar armarnos ahora para la contienda en la cual pronto deberemos empeñarnos. La fe en la palabra de Dios, estudiada con oración y puesta en práctica, será nuestro escudo contra el poder de Satanás y nos hará vencedores por la sangre de Cristo. Maranata, el Señor viene. 29 de mayo. Cuidado con los que causan división. Imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Lucas 17:1. Dios está sacando a un pueblo y preparándolo para que se destaque por su unidad. Hable las mismas cosas y cumpla así la oración de Cristo en favor de sus discípulos. Continuamente surgen grupitos de personas que creen que Dios está únicamente con los muy pocos y muy dispersos. La influencia de los tales tiende a derribar y dispersar lo que edifican los siervos de Dios. Los que, de acuerdo con la palabra de Dios, están haciendo todo esfuerzo para unirse, que están establecidos en el mensaje del tercer ángel, son considerados sospechosos, por la razón de que están extendiendo sus labores y ganando almas para la verdad. Se los considera mundanos porque ejercen influencia sobre el mundo. Se levanta otro aseverando ser conducido por Dios y presenta la doctrina de que los impíos no resucitarán. Otro alberga opiniones erróneas acerca de la edad futura. Todos quieren plena libertad religiosa y cada uno actúa independientemente de los demás. Y sin embargo, aseveran que Dios obra especialmente entre ellos. Esta gente no es cuerda. Está arrebatada por una falsa excitación y sabemos que no tiene la verdad. Ojalá que se reformen o renuncien al sábado. En tal caso no estorbarían el camino de los incrédulos. Dios está airado con los que siguen una conducta que nos hace odiar por el mundo. Si a un creyente se le odia por sus buenas obras y por seguir a Cristo, tendrá recompensa. Pero si se le odia porque no se conduce en forma que inspire amor, o por sus modales incultos, porque hace de la verdad un motivo de disputa con sus vecinos, y hace del sábado una molestia para ellos,
es una piedra de tropiezo para los pecadores, un oprobio para la verdad sagrada, y a menos que se arrepienta, sería mejor que se ate una piedra de molino al cuello y se arrojase al mar. Maranata, el Señor viene. 30 de mayo. Resultado de las falsas visiones. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mateo capítulo 7, versos 19 y 20. Varios que viven aún son escépticos. No tienen fe en los dones de la Iglesia, ni fe en la verdad, ni ninguna religión. Se me mostró que tal era el resultado seguro de las visiones espurias. Satanás está procurando decididamente introducir lo espurio para apartar de la verdad. El último engaño de Satanás consistirá en convertir el testimonio del Espíritu de Dios en algo ineficaz. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Proverbios capítulo 29, verso 18. Satanás trabajará ingeniosamente con métodos distintos e instrumentos diferentes para desarraigar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Introducirá visiones engañosas para descarriar, mezclará lo falso con lo verdadero, y con esto fastidiará de tal modo a la gente que ésta tildará de fanático todo aquello que tenga que ver con las visiones. Pero las almas sinceras, al establecer un contraste entre lo falso y lo verdadero, estarán capacitadas para distinguir entre estos términos. Constantemente surgirán situaciones que tenderán a provocar desunión y alejamiento de la verdad. Esta actitud de cuestionar, criticar, denunciar y juzgar a otros no es una evidencia de que la gracia de Cristo mora en el corazón. No produce unidad. Tal obra ha sido llevada a cabo en el pasado por personas que pretendían poseer una luz maravillosa, cuando en realidad estaban profundamente hundidas en el pecado. No hay nada más perjudicial para los intereses del alma, para su pureza, para su verdadera y santa concepción de Dios y de las cosas eternas y sagradas, que escuchar y exaltar constantemente aquello que no es de Dios. Esto envenena el corazón y degrada el entendimiento. La verdad pura puede seguirse hasta su fuente divina, al prestar atención a su influencia elevadora, refinadora y santificadora sobre el carácter del que la recibe. El autor de toda la verdad oró a su Padre, mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Maranata, el Señor viene. 31 de mayo. Alistémonos. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Salmo 69, verso 32. Tenéis el privilegio de estar gozosos en el Señor y de regocijarse en el conocimiento de su gracia sustentadora. Que su amor se posesione de la mente y el corazón. Cuidad de no fatigaros en exceso, de no agobiaros por la inquietud, de no estar deprimidos. Dad un testimonio elevador. Apartad vuestros ojos de lo que es oscuro, de lo que produce desánimo, y contemplad a Jesús, nuestro gran dirigente, bajo cuya supervisión vigilante la causa de la verdad presente, a la cual estamos dando nuestras vidas y todo lo que somos, está destinada a un triunfo glorioso. Dejad que se vea que Jesús mora en el corazón, que sustenta, fortalece y reconforta. Tenéis el privilegio de recibir cada día una abundante medida de su Espíritu Santo y de tener una visión más amplia de la importancia y el alcance del mensaje que estamos proclamando al mundo. El Señor está dispuesto a revelaros cosas maravillosas de su ley,
Esperad delante de Él con humildad de corazón. Orad fervorosamente, pidiendo una comprensión de los tiempos en que vivimos, solicitando una concepción más plena de sus propósitos y rogando por una mayor eficacia en la tarea de salvar a las almas. Este no es un tiempo para dedicarlo a las cosas frívolas o a las satisfacciones egoístas. Si los tiempos en que vivimos no logran impresionar de veras nuestras mentes, ¿qué otra cosa podría realizar un impacto en nosotros? Ahora se necesitan hombres de claro entendimiento. Dios pide que los que están dispuestos a dejarse dirigir por el Espíritu Santo señalen el camino hacia una obra de reforma cabal. Cada alma debería encontrarse ahora en una posición donde manifieste una consagración a Dios más profunda y verdadera que en los años pasados. He quedado profundamente impresionada por ciertas escenas que contemplé durante la noche. Parecía efectuarse un gran movimiento, una obra de reavivamiento en muchos lugares. Nuestro pueblo se alistaba y respondía al llamamiento de Dios. ¿No escucharemos su voz? ¿No aprestaremos nuestras lámparas y obraremos como hombres que esperan la venida del Señor? El tiempo en que vivimos exige que se haga brillar la luz y que se pongan las manos a la obra.